En este nuevo vídeo vamos a ver lo que es la tasa de variación media de una función en un intervalo. Aquí tenéis la manera de calcularla y en esta primera parte del vídeo simplemente vamos a calcular este nuevo número que tiene que ver con una función y tiene que ver con un intervalo AB donde está definida. Se llama tasa de variación media de la función f en el intervalo AB al cociente que sale de hacer f de b menos f de a partido por b menos a. En la segunda parte del vídeo veremos qué significado tiene esta cuenta que estamos haciendo aquí, esta operación. En un primer ejemplo vamos a calcular la tasa de variación media de la función x al cubo menos 2x más 1 en el intervalo 0, 1. Bien, sabemos que para aplicar la fórmula necesitamos f de b, f de a, b y a. Vamos a calcular f de a, f de b. ¿Quiénes son a y b? Pues a es 0 y b es 1. Como podéis ver aquí, a y b son los extremos del intervalo, a el de la izquierda y b el de la derecha. F de a pues será f de 0. Sustituimos en la función el valor x igual a 0 y obtenemos que f de a, que es f de 0, es 1. F de b, pues f de b es sustituir b, que es 1 en nuestro caso, en la función f. 1 al cubo menos 2 por 1 más 1. Sería 1 menos 2 más 1, en este caso nos da 0. Pues ya lo tenemos todo para poder calcular lo que me piden. La tasa de variación media de la función f en el intervalo 0, 1 es el cociente que me sale al hacer f de b menos f de a partido por b menos a. Lo tenemos aquí calculado, f de b es 0, f de a es 1, b es 1 y a es 0. Es decir, menos 1 partido por 1. Aquí tenemos nuestra primera tasa de variación media calculada. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos una función diferente y me piden dos tasas de variación media de la misma función, una en un intervalo y otra en el otro. En este ejemplo, bueno, pues la aplicación es la misma, siempre se hace igual. Tener claro quién es a, el extremo izquierdo del intervalo, tener claro quién es b. Calculamos f de a, que no es más que sustituir en la función, y ahora es esta, el valor a igual a 2, menos 2 al cuadrado menos 2 partido de x, que es 2, más 1. Atención a los signos menos y a los cuadrados y a las potencias, ¿vale? En este caso, menos x al cuadrado sería menos 4 menos 2 partido por 3, menos 6 tercios, que es menos 2. ¿Quién es f de b? Pues f de b será f de 3. Menos 3 al cuadrado menos 2 partido por 3 más 1, menos 9 menos 2 partido por 4, que son menos 11 cuartos. Lo podemos dejar así y ya planteamos que la tasa de variación media de esta función en el intervalo 2, 3 no es más que f de b menos f de a menos 11 cuartos menos menos 2 partido por b menos 2. Continúo aquí y me queda poco espacio. Sería, abajo me queda un 1 en el denominador. Esa tasa de variación media no es más que menos 11 cuartos más 2, que son menos 3 cuartos, o si lo queréis dejar en forma decimal exacta, menos 0,75. Vale, nos ha salido tanto en el primer ejercicio como en el segundo una tasa de variación media negativa. Luego veremos qué significa esto. Puede salir positiva, puede salir negativa, incluso puede salir 0. En este segundo ejemplo, pues os lo quería poner porque, bueno, hay que tener aquí bastante cuidado para tener con los signos menos, como ya sabéis, ¿vale? Determinamos que a es menos 2, b es menos 1. Vamos a calcular f de a y f de b. F de a será f de menos 2, que es menos, aquí sí necesito un paréntesis, partido por a más 1, que es menos 4 menos 2 partido por menos 1. Es decir, menos 6 entre menos 1, que son 6. F de b, pues f de b será f de menos 1,
sustituyendo en la función menos 1 al cuadrado menos 2 partido por menos 1 más 1. Bien, este ejemplo, aparte de aclararnos lo que debemos hacer con el cuidado que debemos tener con los signos negativos, pues nos indica, vemos aquí, nos aparece que tenemos un denominador 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ya sabéis que no se puede dividir por 0, que no existe f de menos 1. Es decir, que x igual a menos 1 no está en el dominio de f. Y por lo tanto, no existe la tasa de variación media de f en el intervalo menos 2, menos 1. Bueno, pues después de estos dos ejercicios y sus cálculos, vamos a ver el significado de la tasa de variación media. Para eso nos vamos a fijar en esta animación de GeoGebra. Mirad, aquí tenemos en azul la gráfica de una función, ¿vale? Está dibujada en azul. Luego tenemos marcado sobre el eje X un punto A y un punto B. Bien, luego tenemos una línea roja que, si os dais cuenta, es una recta que pasa por el punto de la función AF de A y el otro punto por el que pasa es el BF de B. ¿Lo veis? Vale, esa es una recta que pasa por esos dos puntos. ¿Quién es la tasa de variación media de esa función azul f en ese intervalo AB? Pues aplicamos la definición, en este caso GeoGebra lo hace por nosotros y es f de B menos f de A partido por B menos A. Vamos a mover un poco el punto B y lo vamos a acercar un poquito a A. ¿Veis cómo la tasa de variación media va cambiando? ¿Vale? Porque bueno, no nos cambian ni f de A ni A, pero sí nos está cambiando f de B y B. Y fijaros qué está pasando con la recta roja. A medida que B se acerca a A, es decir, que el intervalo se hace más pequeñito alrededor de A, vemos como esa recta roja se va convirtiendo en la recta verde. Esa recta verde, sabéis que es la recta tangente de la función f en el punto A, f de A. ¿Vale? Pues aquí ya tenemos la primera interpretación de la tasa de variación media y vemos que la tasa de variación media de una función en un intervalo AB, cuando B se acerca al valor A, esa tasa de variación media, que en principio es la pendiente de esa recta roja, ¿vale? F de B menos F de A partido por B menos A es la pendiente de la recta roja. Al final se nos convierte la recta roja en la recta tangente y por tanto la tasa de variación media se nos va a convertir en la pendiente de esa recta tangente, que aquí nos aparece que es 1/3. Bueno, seguiremos abundando en esta cuestión en el siguiente vídeo, en el que ya veremos qué relación hay con la recta tangente y con la derivada.